SER Podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Mira, Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, ahora que se ha marchado Aimar hace un momento, la otra noche en la fiesta de los 50 años de Euro 25, Iñaki Gabilondo contó una anécdota que así de entrada podía parecer un gag o un chiste de gila. Eso que contó del periodista de la SER que llamaba por teléfono al ministerio de turno y pedía: páseme con censura, por favor. Que parece un gag, pero claro, y cuando te pasaban con censura, recitaba las noticias para que alguien le diera el visto bueno, cuáles podías dar y cuáles no. Esto no era un gag, esto ocurría. Sí, ocurría tal cual durante la dictadura y está bien contarlo. Ocurre hoy todavía, porque fíjate. Es que mucha gente no lo sabe, ¿no? Y tampoco creo que muchos oyentes estén al tanto de que Franco, de que era el propio Franco quien nombraba directamente, ¿saben a quién? A los obispos. Tremendo. ¿Y eso por qué, Nieves? Bueno, pues esto es una historia bastante desconocida, menos para los expertos, pero vamos, es verdad que hay algunas cosas del dictador Francisco Franco que algunos no creeríais, como el de Blade Runner. Hay cosas más allá de la puerta de Tannhauser, ¿no? Bueno, por ejemplo, que las relaciones con el Vaticano fueron de mal en peor, y que en Roma vieron a Franco como un mal bicho, además invasor de competencias, ¿no? Especialmente durante los últimos 15 años de dictadura, las relaciones fueron absolutamente nefastas. Sí, porque al comienzo no parece que fueran mal. No, al principio bien, pero fueron nefastas. Franco no podía ver a los papas y los papas no podían ver a Franco. Puede que alguien se haya preguntado alguna vez, o no lo sé, pero ¿por qué durante 40 años de dictadura tan hipócrita y tan católica como la de Franco, y en esta España tan hipócritamente católica, ni un solo papa pisara este país? Ninguno vino. A muchos también ninguno vino. En 40 años. Hicieron otras visitas oficiales. A España no vino ninguno. Qué raro. Al faro del cristianismo en Occidente, ¿no? Bueno, pues a muchos también les costará creer, por ejemplo, que una de las frases de las que más echaba mano el dictador, lo dijimos hace poco, es ni misa, ni mujeres, ni vino. Sí. Él iba a misa, ¿no? Porque si hay que ir, se va, ¿no? Pero lo de ir y venir bajo palio, pues fue una imposición suya. Dijo, me vais a sacar a mí bajo palio, ¿no? Que no hizo además pizca de gracia a muchos gerifaltes católicos. Y todo este mal rollo, que no dejó de empeorar durante toda la dictadura, tiene un origen que vamos a situar el 7 de junio de 1941. Ese día, el dictador Franco firmó un acuerdo con el Vaticano por el que se reservaba el derecho de nombrar él mismo los obispos. A partir de entonces, la elección de obispos ya no lo haría Roma. Eso es muy raro, ¿no? Rarísimo. Los elegiría Franco. Son todos, además, esos señores con faldas que salían a su lado, los que él nombraba, claro, los que salían en las fotos a su lado haciendo el saludo nazi, ¿no? Los que le daban la galletita al asesino, ¿no? Los que le decían, porque estaban de su parte, tú sigue asesinando a todos los rojos que puedas, que nosotros luego te lo perdonamos y listo. Total, el infierno es un invento. Ahí vamos, camino al infierno. Oye, a ver, ¿qué papa andaba por el Vaticano en aquel entonces? Año 41, has dicho, ¿no? El 41. Bueno, y fuera quien fuera, ¿cómo cedió tan alegremente a que los obispos los nombrara otros? Sí, porque es que, a ver, estaba el famoso papa nazi que llamaban, ¿no? Pío XII. Pío XII, sí. Que también se llevaba muy bien con Hitler, ¿no? Por eso se llevó muy bien con Franco. En 1941... Europa ya estaba metida de lleno en la Segunda Guerra Mundial que provocó Hitler. En España no, en España ya estábamos en la posguerra de la guerra que provocó Franco, ¿no? Era eso sí una posguerra ciertamente muy católica. Era tan católica que muchos estaban deseando comulgar hasta 7 veces al día para engañar el estómago con las galletitas, ¿no? Mi madre iba mucho a comulgar, a ver si se la daba la pobre. Bueno, nada más terminar la guerra,
La mayoría de los obispos españoles se mostraron felices con un régimen de ultraderecha que iba a fusilar a todo disidente, ¿no? Que obligaría a cerrar la boca a todo el mundo hasta conseguir una España pues católica cachiporraza, pues, ¿no? Y por obligación. Y digo que la inmensa mayoría de los obispos, pero no todos. No todos. Esa era la clave, que no todos los obispos estaban de acuerdo con cómo empezaron a hacerse las cosas. No veían a Franco como ejemplo cristiano. No, que no lo era. No, claro que no lo, por supuesto que no lo era, ¿no? Pero bueno, para asegurarse el dictador de no tener voces, ni voceros, ni voceros, predicando en su contra dentro de la Iglesia, estaba claro que tenía que elegir él a los obispos de las direcciones generales episcopales, ¿no? Para que a su vez esos obispos controlaran a los distintos departamentos comerciales. Pío XII le concedió a su colega dictador el privilegio de elegir los obispos. Esto es una cosa muy medieval que se llamaba regalía, ¿no? Sí. Era la concesión que los papas daban a reyes y a gobernantes para intervenir en determinados asuntos de la Iglesia. Siempre, evidentemente, a cambio de jugosas contrapartidas. Aquí lo importante era recristianizar España, vamos, pues devolviéndolo al medievo prácticamente. ¿Y el Vaticano con todo esto qué consiguió a cambio? A ver, consiguió muchas cosas de las que aún estamos pagando las consecuencias. A cambio del nombramiento de obispos, este país, España, por decisión de un dictador, decisión que han mantenido los que se disfrazaron de progresismo, asumió la sustentación económica de toda la Iglesia, desde los salarios de los curas hasta la reconstrucción de los templos, desde el mantenimiento de los seminarios hasta la financiación de las misiones. Y todo ello mientras a los españoles les sonaban las tripas en las colas del auxilio social, con la cartilla de racionamiento en la mano. Se morían de hambre, pero a la Iglesia no le faltaba un duro. Las condiciones de aquel convenio de 1941, que aseguraba la nómina a todos los curas, y que aún sigue vigente, se trasladó tal cual al vergonzoso concordato de 1953, ¿no? El sistema de elección de obispos era de la siguiente manera. Primero se sentaban el ministro franquista de Exteriores y el embajador del Vaticano en España, el nuncio, y consensuaban 6 nombres de candidatos para la sucursal de episcopal tal o cual, ¿no? La que estuviera vacante. Esos 6 nombres se mandaban a la Secretaría de Estado del Vaticano, que descartaba a 3. Los 3 nombres que se salvaban se le pasaban al dictador para que eligiera al obispo que más le gustara. Franco le decía al papa nazi: oye, fulanito, he elegido a este, ¿no? Y Pío XII pues lo nombraba. Y así, pues besándose en los morros, Franco y el papa nazi se tiraron 17 años, que fueron los mismos 17 años que los obispos nombrados y todos los curas, seminaristas y monjas que viven sin dar palo al agua se tiraron besando también en los morros al dictador, ¿no? Yo creo que también deberían besar en los morros a Pedro Sánchez, ¿sí? Que les mantiene el sueldo, sí. Y encima es un poquito más guapo que Franco. Yo quiero ser el único que te muerda esa boca. Yo quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, que sí, que sí, porque en esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti, sin ti, ti, ti. Porque sí, que sí, que sí, porque mientras espero por ti me muero. Y yo no quiero, ay, yo no quiero. O sea, con aquel convenio Franco lo que hacía era asegurarse la lealtad de la Iglesia. Si solo había obispos de su cuerda, pues ya estaba. Blanco y en botella. Todos colegas, ¿no? El trato era cojonudo. A ver, ganaban todos menos los españoles. Franco tendría a todos los hechiceros de su lado para adoctrinar a las masas, mientras, pues la Iglesia disfrutaba de barra libre en España. Hace unos meses hablábamos de ese ministro mal llamado de Educación que en 2015 metió a Dios en el BOE, en el ¿no? BOE, Sí, en el bueno, boletín, sí. Pues solo seguía la estela de cuando Franco también metió a Dios en todo para mangonear la legislación en nombre de una fe que se ha fabricado y de un Dios inventado. Al menos es el Dios de unos, no de todo el mundo, ¿no? El capítulo 2 de los principios del movimiento nacional, que se promulgaron en el 58, decía: la nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación. O sea, ni que decir tiene que no existía libertad religiosa, por supuesto. Existía una cosa que se llamaba, y abro comillas aquí, régimen de tolerancia con otras confesiones. Es decir, la dictadura toleraba que tuvieras otras creencias en privado, pero prohibía que las manifestaras en público. Y vuelvo a leer otra cosa, esta vez el artículo 6 del Foro de los Españoles, este es de 1945, que decía: la profesión y práctica de la religión católica
que es la del Estado español, gozará de protección oficial. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la religión católica. Aquí cierro otra vez las comillas. Pero es que la cosa empezó a torcerse con Juan XXIII. Porque, bueno, que parece que era cristiano, dicen, ¿no? O que al menos practicaba algo de lo que predicaba, ¿no? Y que por eso convocó el Concilio Vaticano II, cuyas conclusiones pusieron a Franco y a sus obispos secuaces los pusieron de los nervios. ¿Por qué? ¿En qué afectaba el concilio las relaciones de la dictadura con el Vaticano? En mucho. Empezando por las propias relaciones personales, porque Juan XXIII y su sucesor, Pablo VI, veían a Franco como un asesino alejado del cristianismo, ¿no? Y el dictador veía a los dos papas como dos elementos progresistas. Ya estamos. Sí. Es imposible que un papa sea progresista, eso es un oxímoron, ¿no? De entrada, la España supuestamente católica debía obediencia a los acuerdos del Concilio Vaticano II. Y la declaración conciliar obligaba a Franco a reformar ese artículo del Foro de los Españoles que hemos leído, ¿eh? Tenía que eliminar lo de la tolerancia a otras confesiones, ¿no? España lo que tenía que hacer por orden de ese concilio era declarar la ley de libertad religiosa. Bueno, esto cabreó muchísimo a Franco, pero bueno, tuvo que hacerlo. Hay una diferencia nada sutil entre tolerancia y libertad dentro de la doctrina católica, ¿no? Es como el bien y el mal, era la verdad y el error. Por eso obligaron a Franco a hacer ese cambio legislativo. Pero por donde no estaba dispuesto a pasar el dictador era por otra orden conciliar. Nada de que Franco eligiera obispos. Se acabaron los regalismos medievales, ¿no? El concilio ordenó que Franco dejara de intervenir en asuntos del Vaticano y, por supuesto, en la elección de obispos. Estamos hablando ya de los años 60. ¿no? Se resistió Franco todo lo que pudo, ¿no? Porque la ley de libertad religiosa que se vio obligado a promulgar la aguantó el tío hasta 1967. Pero con los obispos no tragó. No estaba dispuesto a permitir lo que llamó progresismo católico. Pensar que esa ultraderecha y derecha sigue intentando que volvamos a esa negra España franquista, pues enferma un poquito. Yo quiero vivir distante de todo aquello que era nuestro, pero el aire me trae aroma de recuerdo. No me pidas que me entonces, al final, ¿quién ganó esta partida? Bueno, pues, Franco le ganó un poco la partida al Papa, ¿no? Franco se murió en la cama, lo ganó todo, ¿no? Pablo VI incluso, fíjate, ofreció una visita oficial a España, pero el dictador la rechazó, dijo que no quiso. Franco hurtó a los españolitos catoliquitos la bendición papal. Franco incluso, cuando Pablo VI solo era el cardenal Montini, hizo campaña en su contra. Ostras. Organizó una manifestación de estudiantes de ultraderecha donde en una pancarta se leía Sofía Loren sí, Montini no. Qué falsos fueron tus besos, noches de bohemia y de ilusión. Yo no me doy a la razón, tú cómo te olvidaste de eso. Este último ha sido muy grande, este último que has contado, ¿eh? Sofía Loren sí, pues Montini no. De verdad. Ay, mañana más, Nieves, un beso. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.